Dos políticos, en el mismo espacio, el mismo día, pidiendo lo mismo al mismo tiempo. No es casualidad. Fernández Noroña confrontó a Alito Moreno y a Ricardo Anaya, uno después del otro, con la misma contundencia, los mismos datos, la misma falta de piedad. Y los dos, sin ponerse de acuerdo entre ellos, terminaron pidiendo exactamente lo mismo: una réplica. Hoy te voy a reconstruir minuto a minuto lo que pasó ese día. Te voy a explicar por qué dos rivales políticos terminaron reaccionando de forma idéntica. Te voy a mostrar el papel exacto que jugó cada documento que Noroña presentó en tribuna, y te voy a explicar qué significa realmente esa doble petición de réplica dentro del contexto en el que se encuentra cada uno de ellos. Antes de entrar en la confrontación en sí, necesitas entender por qué este episodio resulta tan distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora en este proceso. Durante meses, el enfrentamiento central de este caso ha sido entre Ernestina Godoy, desde la Fiscalía, y Alito Moreno, como principal señalado en el proceso de desafuero. Ese enfrentamiento ha ido escalando comparecencia tras comparecencia, hasta llegar a momentos de máxima tensión que ya hemos reconstruido en videos anteriores. Pero esta vez, la confrontación no vino desde la Fiscalía, vino desde otro lugar completamente distinto: la tribuna legislativa, con Fernández Noroña como protagonista directo, y no solo contra Alito Moreno, sino también contra Ricardo Anaya. Esa combinación, dos figuras de oposición confrontadas al mismo tiempo por la misma persona, no tiene precedente reciente en este proceso. Y para entender por qué ocurrió así, primero hay que entender el contexto legislativo en el que se dio este enfrentamiento. Ese contexto tiene varias capas que conviene desglosar. Por un lado, está el calendario legislativo propio de la Cámara, con sesiones regulares donde se abordan temas de agenda muy diversa, sin relación directa con el proceso de desafuero. Por otro lado, está la dinámica política más amplia entre los distintos bloques legislativos, donde alianzas y tensiones entre PRI, PAN y otras fuerzas de oposición se manifiestan constantemente en intervenciones y posicionamientos. Y, finalmente, está el contexto específico del caso de Alito Moreno, que en las últimas semanas ha ido impregnando cada vez más espacios de la vida legislativa, incluso aquellos que formalmente no tienen relación directa con su situación judicial. Aquí se abre el primer loop de esta historia, así que guárdalo, porque se resuelve más adelante. La sesión donde ocurrió esta confrontación no estaba pensada, en su agenda original, para tratar directamente el tema del desafuero de Alito Moreno. Era una sesión legislativa con otro propósito formal. Lo que terminó ocurriendo ahí fue, según reconstruyeron varias fuentes presentes, resultado de una escalada que nadie había anticipado con esta intensidad. Vamos a hacer una pausa aquí para entender el papel que juega Fernández Noroña dentro de esta historia, porque hasta ahora no había aparecido como un actor central en este proceso. Noroña, actualmente al frente de la mesa directiva, ha mantenido, según coincidieron distintos analistas legislativos consultados, una postura de respaldo constante al proceso de desafuero desde el inicio, aunque generalmente desde un lugar más institucional que confrontativo, dejando el peso del enfrentamiento directo en manos de la Fiscalía y de figuras específicas dentro de la bancada de Morena. Ese día, sin embargo, decidió tomar un rol mucho más activo, y lo hizo de una forma que sorprendió incluso a legisladores acostumbrados a su estilo directo de comunicación política. Vale la pena recordar, para quienes no siguen de cerca la dinámica legislativa cotidiana, que el papel de quien preside una sesión desde la mesa directiva suele limitarse, en la mayoría de los casos, a moderar los tiempos de intervención y mantener el orden general del debate, sin necesariamente involucrarse de forma directa en el contenido sustantivo de las intervenciones. Ese distanciamiento relativo del contenido es precisamente lo que hace tan inusual la forma en que Noroña decidió actuar en esta ocasión, abandonando momentáneamente ese rol de moderador neutral para convertirse en participante activo del intercambio. Según reconstruyeron varias fuentes presentes en la sesión, todo comenzó cuando Alito Moreno solicitó el uso de la palabra para presentar, una vez más, su narrativa habitual sobre persecución política, en un intento por capitalizar el espacio legislativo como plataforma pública frente al desgaste que ha sufrido en comparecencias recientes ante la Fiscalía. Es una estrategia que ya hemos visto en otros momentos de este proceso. Cuando el terreno legal se vuelve cada vez más hostil, buscar espacios alternativos donde reforzar la narrativa pública sin la misma presión de evidencia documental. Retomemos el ritmo de la historia,
porque es justo en ese momento donde empieza a construirse la confrontación que le da título a este video. Noroña, según describieron varias personas presentes, escuchó el discurso completo de Alito Moreno sin interrumpir, dejando que agotara sus argumentos habituales sobre persecución política y falta de sustento legal. Cuando terminó, en lugar de simplemente cederle la palabra al siguiente orador programado, decidió responder directamente, algo que no estaba contemplado en el formato habitual de esas sesiones. Empezó, según esas mismas fuentes, con una pregunta directa. ¿Cómo era posible seguir hablando de persecución política cuando el propio expediente incluía documentos con fechas, montos y destinos verificados, presentados semanas atrás por la propia Fiscalía en una comparecencia formal? No fue una pregunta retórica en el sentido tradicional. Noroña, según describieron los presentes, tenía en sus manos una copia de ese mismo documento de síntesis que ya conocemos de comparecencias anteriores, y lo usó como referencia directa frente a Alito Moreno, en pleno recinto legislativo. Ese gesto, mostrar el documento en tribuna, frente a cámaras, generó de inmediato un cambio en el ambiente de la sesión. Alito Moreno, según reconstruyeron varias fuentes, intentó responder con el mismo argumento que ha usado en comparecencias previas, cuestionando la validez del documento y calificándolo nuevamente de manipulado. Noroña, sin embargo, no le permitió avanzar demasiado en esa línea. Le recordó, con datos específicos, que ese mismo documento ya había sido incorporado formalmente al expediente judicial, con folios oficiales verificables, y que cuestionar su validez en tribuna, sin aportar ninguna prueba que lo contradijera, era exactamente el mismo patrón que ha mantenido durante meses. Ese intercambio inicial, breve pero contundente, marcó el tono de todo lo que vendría después. Alito Moreno, visiblemente incómodo con la rapidez y precisión de la respuesta, intentó cambiar el enfoque de su argumento, señalando que el uso de ese documento en un espacio legislativo resultaba inapropiado. Noroña respondió que cualquier información ya incorporada formalmente a un expediente público podía discutirse en cualquier espacio legislativo relacionado con el tema. Aquí retomamos algo importante. Ese intercambio, breve pero intenso, ya hubiera sido suficiente para generar un episodio destacado dentro de este proceso. Pero lo que ocurrió después con Anaya como nuevo protagonista de la confrontación fue lo que terminó de definir la magnitud de esta doble confrontación. Vamos a adentrarnos ahora en el momento donde entra en escena la segunda parte de este enfrentamiento, la que involucra directamente a Ricardo Anaya. Según reconstruyeron varias fuentes presentes, mientras el intercambio entre Noroña y Alito Moreno todavía se desarrollaba, Ricardo Anaya intervino desde su curul, en un intento por respaldar los argumentos de Alito Moreno sobre la supuesta naturaleza política del proceso de desafuero. Es un gesto que, según analistas legislativos consultados después, no resultó del todo sorprendente, considerando la cercanía política que ambos han mostrado en ciertos temas legislativos recientes, aunque formalmente pertenezcan a partidos distintos dentro del bloque de oposición. Esa intervención, sin embargo, terminó teniendo el efecto contrario al que Anaya probablemente buscaba. Noroña, según describieron varias personas presentes, giró su atención de inmediato hacia él y le hizo una pregunta que, según coincidieron los analistas consultados después, resultó especialmente incómoda. Si consideraba apropiado, desde su posición como legislador, respaldar públicamente a alguien que enfrenta un expediente judicial con evidencia documental verificada, o si ese respaldo respondía más bien a una lógica de solidaridad de bloque opositor sin considerar el fondo del caso. Anaya intentó responder, según reconstruyeron las mismas fuentes, apelando a principios generales sobre el debido proceso y la presunción de inocencia. Son argumentos legítimos en abstracto, pero que, aplicados a este caso específico, chocaron directamente con la evidencia documental que ya se había presentado momentos antes en la misma sesión. Noroña, sin perder la calma que había mantenido desde el inicio del intercambio, le señaló que la presunción de inocencia no equivale a negar la existencia de pruebas ya verificadas, y que confundir ambos conceptos era, en sus palabras, una forma sofisticada de repetir la misma estrategia de negación que Alito Moreno. Ese señalamiento, según describieron varias fuentes presentes, generó un breve silencio en la sala. Anaya, después de ese silencio, intentó reformular su posición, insistiendo en que su intervención respondía a una preocupación general sobre el trato institucional hacia los legisladores de oposición,
no a un respaldo específico e incondicional hacia Alito Moreno. Noroña aceptó en principio esa aclaración, pero insistió en que la forma en que había planteado su intervención inicial dejaba poco margen para esa reinterpretación posterior. Ese segundo intercambio, con Anaya como protagonista directo, es el que terminó de convertir esta sesión legislativa en un episodio de doble confrontación, algo que no tiene precedente reciente dentro de este proceso completo. Aquí se abre el segundo loop de esta historia. Fue en ese momento exacto, con ambos legisladores visiblemente incómodos frente a las respuestas de Noroña, cuando ocurrió algo que ninguno de los presentes esperaba. Guarda ese dato, porque se retoma más adelante en este video, en el momento que le da título a todo el episodio. Vamos a hacer una pausa aquí para entender el contexto más amplio en el que se desarrolla esta doble confrontación, porque no ocurre en el vacío. Se inserta directamente en la secuencia de episodios que hemos venido reconstruyendo en videos anteriores: la pérdida del fuero, el rechazo de los militantes en Coahuila, la reunión interna donde varios dirigentes del PRI mostraron descontento, la prueba de síntesis que dejó a Alito Moreno sin respuesta frente a cámaras y la comparecencia más reciente donde Godoy desarmó cada uno de sus argumentos con precisión metódica. Cada uno de esos episodios construyó una parte del terreno sobre el que se desarrolló esta confrontación legislativa. Alito Moreno llegó a esta sesión ya debilitado en múltiples frentes, buscando en el espacio legislativo un terreno más favorable que el que ha encontrado en cada comparecencia ante la Fiscalía. Y lo que encontró, en cambio, fue una confrontación igual de intensa, esta vez desde una figura con autoridad institucional dentro de la propia Cámara. Es importante notar que este patrón de acumulación de desgaste no es exclusivo de este episodio particular. Cada uno de los momentos que hemos reconstruido en videos anteriores comparte una estructura similar: Alito Moreno buscando un espacio donde sostener su narrativa y encontrándose en cambio con una respuesta que expone la falta de sustento de esa misma narrativa. Retomemos el ritmo de la historia, porque el momento de mayor intensidad de todo este episodio llegó apenas unos minutos después de ese segundo intercambio. Según reconstruyeron distintas fuentes presentes, tanto Alito Moreno como Anaya, visiblemente incómodos con el rumbo que había tomado la sesión, intentaron una última estrategia conjunta: solicitar formalmente, ahí mismo, un espacio de réplica extendido, argumentando que las intervenciones de Noroña habían excedido el tiempo y el tono habitual de una moderación legislativa neutral. Es una petición que, según explicaron después especialistas en procedimiento legislativo, tiene fundamento formal dentro del reglamento interno de la Cámara, aunque su aplicación en la práctica depende en gran medida de la interpretación de quien preside la sesión en ese momento. Aquí llega el momento que abrió este video, el que ahora puedes entender con todo el contexto completo. Noroña, lejos de negarse de forma tajante a esa solicitud, respondió con algo que sorprendió a varios de los presentes. Aceptó considerar la petición de réplica, pero puso una condición específica: cualquier réplica tendría que abordar directamente los documentos ya presentados, no repetir argumentos genéricos sobre persecución política sin sustento. Esa condición, aparentemente razonable en su formulación, resultó extremadamente incómoda tanto para Alito Moreno como para Anaya, porque los obligaba a construir una respuesta sustantiva frente a evidencia documental, en lugar de simplemente apelar a la narrativa de persecución. Según reconstruyeron varias fuentes, ninguno de los dos ofreció, en ese momento, una respuesta inmediata a esa condición, y la sesión avanzó hacia otros puntos de la agenda sin que se resolviera formalmente la solicitud de réplica. Ese momento de indefinición, según describieron varias personas presentes, generó cierta incomodidad visible en ambos legisladores, que se limitaron a intercambiar breves miradas entre sí antes de que la sesión continuara con normalidad hacia el siguiente punto del orden del día. Vale la pena detenerse un momento en algo que varios analistas legislativos señalaron después: la forma en que Noroña manejó esta situación, aceptando en principio la solicitud pero condicionándola a un estándar de sustancia documental, representa un movimiento estratégico bastante hábil. En lugar de negarse de forma directa, optó por trasladar el peso de la exigencia hacia quienes solicitaban la réplica, obligándolos a demostrar que tenían algo sustantivo que aportar.
Ese tipo de estrategia, según explicaron esos mismos analistas, es consistente con el patrón que hemos visto repetirse a lo largo de todo este proceso: exigir sustancia frente a discurso, datos frente a narrativa, sin cerrar completamente la puerta al derecho de respuesta, pero elevando el estándar necesario para ejercerlo de forma efectiva. Retomemos ahora el primer loop que dejamos pendiente al principio de este video: el de por qué esta sesión, que no estaba pensada originalmente para tratar el tema del desafuero, terminó convirtiéndose en el escenario de esta doble confrontación. Según reconstruyeron varias fuentes legislativas, el detonante fue precisamente la decisión de Alito Moreno de aprovechar un punto de la agenda relacionado con otro tema completamente distinto para introducir, de forma tangencial pero deliberada, referencias a su situación legal actual. Fue esa introducción tangencial la que abrió la puerta para que Noroña respondiera directamente, en lugar de mantener el formato original de la sesión. Ese detalle resulta importante porque muestra algo interesante sobre la estrategia de Alito Moreno en las últimas semanas: buscar constantemente espacios alternativos donde reforzar su narrativa pública, incluso cuando esos espacios no están formalmente diseñados para ese propósito. Vamos ahora al segundo bloque de esta historia, el que aborda las repercusiones inmediatas de este episodio, tanto dentro del ámbito legislativo como en la conversación pública más amplia. La transmisión de esta sesión, según reflejan los datos disponibles, generó una de las coberturas mediáticas más intensas de todo este proceso hasta ahora, incluso por encima de algunas de las comparecencias más tensas ante la Fiscalía. Parte de esa intensidad se explica por la novedad del formato. Ver a dos figuras de oposición confrontadas simultáneamente por la misma persona, en el mismo espacio, resultó un contenido especialmente atractivo para la conversación pública, generando comparaciones inmediatas en redes sociales con otros episodios históricos de confrontación legislativa en México. Esa comparación con episodios históricos merece un poco más de contexto. A lo largo de las últimas décadas, la Cámara de Diputados ha sido escenario de varios enfrentamientos memorables entre legisladores de distintos bloques. Lo que distingue a este episodio es que ambos confrontados terminaran de forma casi simultánea solicitando el mismo tipo de respuesta institucional. Dentro del propio PRI, la reacción a este episodio se sumó al ambiente de tensión interna que ya hemos documentado en episodios anteriores. Según fuentes consultadas, varios dirigentes estatales expresaron, en conversaciones privadas, cierta frustración con la decisión de Alito Moreno de buscar este tipo de confrontación en un espacio legislativo, considerando que el resultado terminó siendo contraproducente, sumando un nuevo episodio de exposición pública negativa a una lista que ya venía creciendo con cada comparecencia anterior. Desde el PAN, el partido de Anaya, la reacción fue más cautelosa, según describieron distintas fuentes cercanas a la dirigencia panista. Ningún vocero oficial se pronunció de forma extensa sobre el episodio en las horas inmediatas posteriores, algo que varios analistas interpretaron como una señal de incomodidad interna similar a la que ya hemos visto en otros momentos de este proceso dentro del PRI. Cuando una figura del partido queda expuesta en un enfrentamiento de este tipo, la respuesta institucional inmediata suele ser el silencio calculado, mientras se evalúa el impacto real antes de decidir una postura pública más definida. Es interesante pensar en la diferencia entre las dos reacciones partidistas, la del PRI y la del PAN. El PRI, después de meses de comparecencias y episodios de este tipo, ya ha desarrollado cierto patrón de respuesta, aunque marcado por divisiones internas visibles, como vimos en la reunión reciente entre dirigentes estatales. El PAN, en cambio, al enfrentar por primera vez un episodio de esta magnitud vinculado directamente a Anaya, todavía no muestra un patrón de respuesta tan definido. Esa incertidumbre, según distintos analistas del PAN consultados, refleja también una diferencia estructural entre ambos partidos en su forma de gestionar crisis de imagen. El PRI, con una estructura territorial más extendida y una cultura política históricamente más acostumbrada a gestionar escándalos de distinto tipo, cuenta con protocolos internos, aunque imperfectos, para este tipo de situaciones. El PAN podría enfrentar mayores dificultades para articular una respuesta institucional coherente si esta situación con Anaya llegara a escalar en las próximas semanas. Retomemos el segundo loop que dejamos pendiente, el momento exacto en que tanto Alito Moreno como Anaya terminaron pidiendo, de forma prácticamente simultánea, ese espacio de réplica.
Según reconstruyeron varias fuentes presentes, ese momento no fue resultado de una coordinación previa entre ambos legisladores. Fue, más bien, una reacción casi refleja frente a la misma sensación de exposición pública que ambos experimentaron en cuestión de minutos. Primero Alito Moreno frente al documento de síntesis, después Anaya frente a la pregunta sobre su respaldo político sin fundamento documental. Ese paralelismo, dos figuras políticas distintas, con trayectorias y posiciones diferentes dentro del espectro de oposición, llegando a la misma conclusión casi al mismo tiempo, es quizás el elemento más revelador de todo este episodio. Sugiere que la estrategia de Noroña, basada en exigir sustancia documental frente a cualquier acusación de persecución política, resulta efectiva independientemente de quién sea el interlocutor específico. Vale la pena detenerse en algo que varios analistas de comunicación política señalaron después sobre este episodio en particular. La petición conjunta de réplica, aunque formalmente separada en el momento en que ocurrió, terminó siendo interpretada por buena parte de la opinión pública como una especie de solidaridad tácita entre dos figuras de oposición frente a una misma sensación de exposición. Esa interpretación, señalaron esos mismos analistas, puede resultar contraproducente para ambos, porque refuerza la percepción de que están más preocupados por defenderse mutuamente que por ofrecer explicaciones sustantivas frente a las acusaciones específicas que enfrentan por separado. Estamos llegando al tercer bloque de esta historia, el que aborda las implicaciones más amplias de este episodio dentro del contexto legal y político en el que se desarrolla actualmente el proceso de desafuero. Según explicaron después especialistas en derecho parlamentario consultados sobre el tema, la solicitud de réplica presentada dentro de una sesión legislativa tiene un marco procesal distinto al que hemos visto en las exigencias previas del PRI frente a la Fiscalía. Dentro del recinto legislativo, existen mecanismos formales, aunque limitados, para este tipo de solicitudes, a diferencia de lo que ocurre en el terreno estrictamente judicial del desafuero, donde ya vimos que ese tipo de exigencia carece de fundamento procesal claro. Esa distinción resulta importante porque abre la posibilidad de que, en las próximas sesiones legislativas, efectivamente se otorgue un espacio formal de réplica tanto a Alito Moreno como a Anaya, bajo la condición que Noroña planteó durante este episodio, que cualquier respuesta aborde de forma sustantiva la documentación ya presentada, no solo repita argumentos genéricos sobre persecución política. Si esa réplica efectivamente se concreta en las próximas semanas, según coincidieron varios de los analistas consultados, representará una prueba decisiva para ambos legisladores, la oportunidad de demostrar, con argumentos concretos y verificables, que las acusaciones en su contra carecen de fundamento, o la confirmación pública, frente a la misma audiencia que presenció esta confrontación, de que efectivamente no cuentan con esos argumentos. Ese escenario plantea, además, una pregunta interesante sobre el formato específico que podría tomar esa réplica, en caso de concretarse. Según especularon algunos analistas legislativos, existen distintas posibilidades: una intervención individual en una sesión futura, un documento formal ante la mesa directiva o una comparecencia conjunta donde ambos respondan de manera simultánea. Es interesante pensar en el riesgo que implica para ambas figuras aceptar esa condición bajo los términos planteados por Noroña. Si deciden no presentar la réplica o si la presentan sin abordar de forma sustantiva la documentación existente, el silencio o la evasión resultarán todavía más reveladores que si nunca hubieran solicitado ese espacio en primer lugar. Dentro de la conversación pública más amplia, este episodio también reavivó el debate sobre el papel de las sesiones legislativas como espacio para este tipo de confrontaciones políticas directas. Algunos analistas cuestionaron si el formato de una sesión legislativa resulta apropiado para este tipo de intercambios. Otros defendieron su legitimidad, señalando que ese tipo de confrontación directa cumple una función democrática importante, permitiendo que la ciudadanía observe, en tiempo real, cómo responden sus representantes frente a cuestionamientos directos. Ese debate también se extendió, según observaron algunos comentaristas políticos, hacia una discusión más amplia sobre el papel de quien preside una sesión legislativa. Algunos argumentaron que Noroña se apartó del rol tradicionalmente neutral de la mesa directiva. Otros señalaron que ese rol de neutralidad absoluta rara vez se cumple de forma estricta en la práctica legislativa cotidiana. Ese debate, más allá de las posiciones específicas de cada analista, refleja algo importante sobre el momento que atraviesa este proceso completo.
Cada nuevo episodio, sin importar el escenario específico donde ocurra, termina generando discusiones que van más allá del caso individual de Alito Moreno, tocando temas más amplios sobre el funcionamiento de las instituciones políticas mexicanas en un contexto de alta polarización y escrutinio público constante. Vamos a adentrarnos ahora en el cuarto bloque de esta historia, el que analiza con más detalle las estrategias específicas de defensa que tanto Alito Moreno como Anaya han desplegado a lo largo de este proceso, y cómo este episodio particular encaja dentro de ese patrón más amplio. Antes de entrar en esas estrategias específicas, vale la pena detenerse un momento en algo que varios politólogos consultados señalaron sobre la naturaleza misma de este tipo de alianzas de oposición frente a procesos judiciales de alto perfil. Históricamente, cuando una figura política enfrenta un proceso legal de este calibre, el resto de su bloque político suele optar por el respaldo público explícito o por la distancia calculada. Lo que resulta interesante en este caso es que Anaya optó por la primera estrategia sin que existiera, aparentemente, una coordinación previa clara sobre cómo manejar las consecuencias de ese respaldo. En el caso de Alito Moreno, hemos visto a lo largo de varios episodios anteriores una estrategia consistente de negación combinada con búsqueda constante de espacios alternativos donde reforzar su narrativa pública. Comparecencias ante la Fiscalía, reuniones internas del PRI y ahora sesiones legislativas, todas se han convertido en escenarios donde ha intentado, con distintos grados de éxito, sostener la misma línea argumental sobre persecución política. Lo que distingue a este episodio de los anteriores es que, por primera vez, esa estrategia se topó con una figura institucional distinta a Godoy, y el resultado terminó siendo remarcablemente similar: un desmontaje metódico de cada argumento, basado en documentación verificable. En el caso de Anaya, la situación resulta distinta en varios sentidos importantes. A diferencia de Alito Moreno, que enfrenta un proceso judicial formal con un expediente específico, la participación de Anaya en este episodio se dio más bien en el terreno del respaldo político, sin que exista un proceso legal directo en su contra vinculado a este caso específico. Eso significa que su exposición pública responde más a una lógica de solidaridad de bloque opositor que a una situación legal comparable a la de Alito Moreno. Sin embargo, según analistas políticos consultados, esa diferencia no reduce necesariamente el costo político que este episodio puede representar para Anaya. Al contrario, algunos sugirieron que la exposición pública de alguien que respalda a otra figura sin sustento documental puede resultar, en ciertos contextos, incluso más costosa en términos de percepción pública. Conviene detenerse además en un elemento adicional que varios analistas legislativos consideraron especialmente relevante: la forma en que este episodio podría influir en la dinámica de votaciones futuras dentro de la Cámara relacionadas con el proceso de desafuero. Si la exposición pública de Anaya genera algún tipo de distanciamiento por parte de otros legisladores del PAN hacia Alito Moreno, eso podría traducirse en cambios concretos en el respaldo legislativo que ha recibido hasta ahora en votaciones donde el bloque opositor ha mantenido una postura relativamente unificada. Algunos analistas, sin embargo, matizaron esa lectura, señalando que es habitual que este tipo de episodios de tensión pública generen, en un primer momento, reacciones más intensas de lo que después se traduce en cambios reales de comportamiento legislativo. Aún así, coincidieron esos analistas, el episodio representa un antecedente que quedará registrado y que podría pesar en decisiones futuras si se repiten situaciones similares en las próximas semanas. Estamos llegando al cierre de esta historia, así que vamos a atar los últimos hilos sueltos. Lo que empezó como una intervención tangencial de Alito Moreno dentro de una sesión legislativa con otro propósito formal, terminó convirtiéndose en una doble confrontación que expuso a Alito Moreno y a Ricardo Anaya frente a la falta de argumentos sustantivos capaces de contrarrestar la evidencia documental ya presentada en este proceso. La respuesta metódica de Noroña, exigiendo sustancia frente a discurso en cada intercambio, replica el mismo patrón que hemos visto funcionar consistentemente a lo largo de todo este caso, esta vez trasladado a un escenario distinto al de las comparecencias habituales ante la Fiscalía. Ese traslado del patrón, de la Fiscalía al recinto legislativo, resulta significativo por una razón adicional que vale la pena señalar antes de cerrar. Demuestra que la estrategia de exigir sustancia documental frente a discurso genérico no depende de una institución específica ni de una persona en particular.
Godoy lo aplicó desde la Fiscalía, Noroña lo replicó desde la mesa directiva, y en ambos casos, el resultado fue similar. La petición conjunta de réplica, presentada casi de forma simultánea por ambos legisladores, representa un momento particularmente revelador dentro de este episodio. Más que una coordinación estratégica deliberada, parece haber sido una reacción refleja frente a la misma sensación de exposición pública que ambos experimentaron en cuestión de minutos. Y la condición que Noroña planteó para conceder esa réplica, exigiendo que cualquier respuesta aborde de forma directa la documentación existente, coloca a ambos frente a un desafío que, hasta ahora, ninguno de los dos ha logrado enfrentar con éxito en episodios similares de este proceso. Ese desafío, además, no se limita únicamente al terreno de la argumentación pública. Implica también un riesgo adicional para ambos legisladores. Cualquier intento de construir esa réplica sin fundamento documental sólido podría, paradójicamente, terminar sumando más elementos al expediente que ya se está construyendo en torno a este proceso, en lugar de debilitarlo. Lo que queda claro, después de reconstruir este episodio con el detalle que hemos revisado, es que la presión sobre Alito Moreno, y ahora también en cierta medida sobre las alianzas políticas que lo respaldan dentro del bloque de oposición, sigue en aumento, sin señales claras de que esa tendencia vaya a revertirse en el corto plazo. Cada nuevo escenario donde busca reforzar su narrativa pública termina, en cambio, sumando un episodio adicional a la lista creciente de confrontaciones donde queda sin argumentos sólidos frente a la evidencia acumulada. Todavía queda por ver si esa réplica condicionada efectivamente se concreta en las próximas sesiones legislativas y qué forma tomará si finalmente se presenta. Pero si algo ha quedado claro con este episodio es que el terreno donde Alito Moreno busca refugio para su narrativa se ha reducido considerablemente y que incluso los espacios que en principio parecían más favorables para él, como el recinto legislativo, terminan replicando el mismo patrón de exposición documental que ya lo ha acompañado en cada comparecencia reciente ante la Fiscalía. Queda además la pregunta más amplia sobre lo que este episodio significa para el bloque de oposición como conjunto. Si Anaya decide, en las próximas semanas, distanciarse de forma más explícita del respaldo que mostró en esta sesión, ese gesto podría interpretarse como una señal de fractura dentro de las alianzas que hasta ahora han sostenido cierta cohesión frente al proceso de desafuero. Si por el contrario decide mantener su postura inicial y enfrentar la réplica condicionada bajo los términos planteados por Noroña, el resultado de esa réplica podría convertirse en el siguiente episodio decisivo de esta historia. Uno que probablemente determine si el respaldo de otras fuerzas de oposición hacia Alito Moreno logra sostenerse en las semanas que vienen, o si este episodio termina siendo recordado como el momento en que esas alianzas comenzaron a resquebrajarse de forma pública y verificable. Si quieres seguir el desarrollo completo de este proceso, con cada nuevo episodio que salga a la luz y cada movimiento tanto de la Fiscalía como del entorno legislativo en las próximas semanas, este es justo el lugar para quedarte. Suscríbete y activa la campana, porque esta doble confrontación entre Noroña, Alito Moreno y Anaya acaba de abrir un nuevo frente en este proceso, y todo indica que las próximas semanas van a traer consecuencias todavía más determinantes para el futuro político de ambos legisladores.